Buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Agnes Bosch, la decana interina de la Facultad de Humanidades, y me complace invitarles esta mañana. Antes que nada, quisiera excusar a la doctora María dos Ángeles Castro, la antigua decana de la Facultad de Humanidades, quien por razones médicas no puede estar con nosotros en esta mañana, pero nos acompaña definitivamente en su pensamiento. Esta actividad fue convocada por el Comité Ad Hoc de la Facultad de Humanidades dentro del marco de las labores realizadas desde el pasado semestre académico. Nuestra intención es de iniciar la reflexión y la discusión de temas que nos atañen particularmente, como los retos que enfrentan las humanidades en la actualidad, así como las proyecciones futuras para nuestra disciplina. A estos efectos nos complace recibir al doctor Francisco José Ramos, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico y eterno colaborador con la Facultad de Humanidades, para que nos presente su conferencia Las humanidades, las ciencias y las tecnologías en la primera civilización mundial, un ejercicio de pensamiento. ¿Se oye bien? Sí. Yo quiero agradecer profundamente la invitación para poder dirigirme a ustedes hoy, esta mañana. Agradecérselo a la que entonces era decana, actual rectora interina, a Dos Ángeles Castro, al comité, por contar conmigo para empezar a reflexionar sobre un asunto que en efecto, como decía Carlos Pavón, es crucial. También quería agradecer la presentación del doctor Pavón, vaya de mi parte el reconocimiento de su valía intelectual también. Y quería pues darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo me he propuesto, la doctora Castro me dijo que tenía una hora, me lo tomé en serio. No voy a extenderme en una hora y no creo que sea menos de una hora, así que pido su indulgencia, ¿verdad? Sí. Pero pienso que estos son asuntos que ameritan, ¿verdad? Un tiempo que de hecho no debería estar restringido en términos cronológicos. De todas maneras, voy a intentar ser escrito algo. Me he esforzado mucho por ser claro y sobre todo por hacerme entender, no meramente regodearme en las palabras. Así que no sé qué fruto dará esto, pero la idea es poder conversar luego, ¿no?, en torno a lo que aquí voy a compartir con ustedes. He decidido titular este trabajo, esta reflexión, Las humanidades, las ciencias y las tecnologías en la primera civilización mundial. Un ejercicio de pensamiento. Se trata de un ejercicio, en el sentido de un tanteo, de a ver qué puede uno ir sacando a relucir con aquello que hay que pensar, y según la escritura va abriendo el camino a la posibilidad del pensamiento. Quiero precisar, antes de empezar a leer, que esto forma parte de una serie de esta actividad, de hecho, de una serie de actividades que se vienen celebrando en la Facultad de Humanidades desde los años 80. Yo recuerdo una actividad que se publicó finalmente en la revista La Torre, que organizó, si no recuerdo mal, el profesor ya jubilado también de filosofía de Hume, especialista en Hume, el profesor Badía. En aquel momento, eso fue en los años 80. Luego, a finales de los 90, se hizo una actividad siendo el decano José Luis. Yo participé en aquello, me acuerdo. Una actividad que en los 90, siendo el decano José Luis Vega, se llamaba Las humanidades hoy. Y así han sido otras, y esta pues se llama Humanidades presente y futuro. Es curioso esto de las humanidades, ¿no? Hoy, presente y futuro, ¿y dónde está el pasado, no? Me agradó mucho que mi colega Carlos Pavón me presentara casi como una especie de punto de extinción, porque yo soy profundamente anacrónico, ¿no? De hecho, otra conferencia que yo di en los años 90 se llamaba ¿Es la universidad un anacronismo? Esto que voy a decir empata con aquello. Fue escrita hace casi 25 años
están en internet y nunca me dijeron nada, está circulando por internet. Lo que pasa es que uno trata de conseguirla y aparece esta ofensiva de Facebook, ¿no? Hazte miembro gratis y para siempre, así te lo proponen, ¿no? Eso sí que es el futuro, ¿no? De hecho, ese es el contexto de lo que vamos a tratar hoy, como vamos a ir viendo según vaya leyendo. Bueno, comienzo a leer. Hay que hacer el esfuerzo por concebir la educación universitaria como una experiencia, subrayo la palabra experiencia, que atraviese las disciplinas, los departamentos y las facultades, reconociendo su especificidad y sus diferencias, claro está, pero también con la fuerza integradora del pensamiento. Este esfuerzo sería entonces una travesía en constante proceso de experimentación, pero con un trasfondo claro y un horizonte despejado. El trasfondo es ontológico, no me da miedo la palabra, por el contrario la reivindico. Ontológico no es metafísico, hay que hacer una distinción entre lo que es una ontología y lo que es una metafísica. El trasfondo es ontológico, histórico y político. El horizonte es ético, poético y estético. Precisemos estos términos para ir desplegando el contenido de esta exposición. Y aquí hago un paréntesis, porque tengo que decirlo. En la Facultad de Estudios Generales, a la que pertenecí durante 15 años, se hizo una labor extraordinaria de repensar las humanidades, en general el propio concepto de estudios generales en el que yo participé activamente. También ahí se publicó algo al respecto, como suelen pasar las cosas en la universidad, es decir, no pasa nada. Todo se publica, hay grandes archivos con grandes cosas, pero vivimos en nuestro país por razones que todos conocemos, una especie de parálisis institucional, donde las cosas se dicen que se van a hacer y luego resulta que no es posible hacer nada. Eso es parte también de lo que vamos a tocar aquí. Lo ontológico nos refiere a las condiciones reales de la existencia, en su aspecto más complejo, el devenir en sus tres dimensiones que los antiguos griegos conocían muy bien: el momento y su fugacidad, kairos; el tiempo y la duración, chronos; la intemporalidad y lo infinito, aion, apeiron. No es esta la ocasión para elaborar este asunto fundamental, que puede ser objeto de un debate interminable, sea que se piense desde la filosofía, la física o las matemáticas, o la lingüística. Hay que decir, sin embargo, que a la luz de dicha complejidad, la ontología puede definirse como la investigación de lo que está siendo. Investigación de lo que está siendo. De esta manera entramos de lleno en la enigmática experiencia de la temporalidad. La experiencia de la temporalidad es aquello que, como el mar, está siempre empezando. La mer qui doit recommencer, son los versos memorables del cementerio marino del pueblo de ahí. O como la fuente inagotable por la cual se abre y despliega Aeterns Novitatis Mundi, la eterna novedad del mundo, según Alberto Caeiro, maravilloso heterónimo maestro de Fernando Pessoa. Con razón puede pensarse también en términos de la incesante temporalidad que menciona José María el gran de Samalima. Lo confundí con nuestro lema, por eso. O finalmente, de acuerdo con el hermoso y memorable fragmento 52 de Heráclito: el tiempo es un niño que juega a los dados, el reino es de un niño. Sea como sea, este complejo aspecto del devenir genera la actividad que hace posible la memoria, ya no solo como añoranza o recuerdo, sino como el encarnado vestigio de lo vivido. Permítanme definir así la memoria: el encarnado vestigio de lo vivido. Vamos a elaborar eso. Pero también la memoria entendida en el plano genético y neurobiológico, en sus múltiples aspectos o niveles de la vida psíquica, como nos enseñó Freud, o como la recuperación que se realiza desde el fondo abismal del olvido. Esto último
Es lo que dará pie al antiguo concepto de verdad como aletheia, literalmente el abandono del olvido, o más precisamente del letargo, aletheia. Tengamos en cuenta que el vocablo latino vestigium, de donde surge la palabra investigación, literalmente seguir el resto o la inscripción de las huellas, nos permite dar cuenta de la doble articulación de la vigilia y de los sueños. Hemos aprendido del psicoanálisis, sobre todo de Freud y de Lacan, que los sueños son la elaboración metafórica de lo vivido, en base a la retórica y la poética del inconsciente como fenómeno estructurado por el lenguaje. Los sueños son las creaciones, poema de los deseos, en tanto que realizadores del designio de vida que cada uno construye para sí, consciente o inconscientemente. Es un asunto importante los sueños. Por su parte, y no en el sentido vulgar de que hay que realizar los sueños solamente se pueden realizar en los sueños. El que intenta realizar sus sueños, esencialmente se va a encontrar con el abismo de la verdad, a nivel de la vigilia, quiero decir. Por su parte, los estados de la vigilia no son otra cosa que los momentos habituales de la conciencia, por los cuales la mente puede percatarse de lo que significa ser o estar consciente. Con razón nos enseña el Buda que además de la conciencia de lo inconsciente, hay también el momento de la atención completa o cabal, en Pali se dice sati, por el cual se constata el hecho de que la actividad mental se disipa con la misma fugacidad con la que surgen, persisten y cesan los sueños. Esto evoca la pregunta de Rimbaud: la voix de la pensée est-elle plus qu'un rêve? La voz del pensamiento es algo más que un sueño. Y este poema de un extraordinario poeta japonés del siglo XII, Saigo Hoshi, que al traducirlo a nuestra lengua le jugamos una travesura al gran poema teatral de Calderón de la Barca. Así dice el haiku de este gran poeta japonés: ya que apenas es real la realidad, ¿por qué pensar que los sueños son? Ahora bien, el encarnado vestigio de lo vivido y el fondo abismal del olvido, en tanto que forjadores de los avatares de la memoria, también dan pie a esa otra dimensión de la temporalidad que es la experiencia histórica. Esta experiencia es la fuente de la narrativa de la historia, subrayo, narrativa de la historia, entendida como investigación de lo que efectivamente ocurre o acaece. Historia es el sentido etimológico de la palabra en griego, historia, investigar, indagar. De ahí el vínculo de la investigación histórica y la filosófica, según nos dice Aristóteles en la Metafísica, mucho antes que Hegel. La experiencia histórica es lo que insiste y persiste, aún en medio de lo que se desconoce o se decide ignorar, a pesar de la desmemoria y más allá de las conmemoraciones. La experiencia histórica puede resumirse perfectamente con estos versos de Píndaro: lo que ha sucedido, sea justa o injustamente, no es posible que el Padre Tiempo haga que no haya sucedido. La palabra experiencia hay que entenderla en este contexto como lo que efectivamente significa: una tentativa, un ensayo, un tanteo, siempre por determinarse y no exento de riesgo y de peligro, con el sentido de los límites. El sentido de los límites es lo que permite dar forma a una idea, a una obra de arte, a un poema, a la convivencia política y sobre todo a la vida de cada cual. El concepto de forma, intensamente pensado a lo largo de la historia de la filosofía, hay que entenderlo en este contexto como actividad metabólica en continuo proceso de configuración. Toda forma envuelve tanto el momento de aquello que aparece como el momento del desaparecer y la instantánea transformación. Las metamorfosis de Ovidio quizás sea la obra más importante en la antigüedad donde se intenta dar cuenta de dicho proceso. En nuestra época, qué duda cabe que la gran obra es, al menos así me lo parece, Alicia en el País de la Maravilla, del lógico matemático y fotógrafo Lewis Carroll. Ella apunta en la misma dirección, me parece a mí.
La experiencia de la pequeña y grande, tímida y soberbia Alicia es precisamente el juego con la lógica del sentido, como reza el título del hermoso libro de Gilles Deleuze de 1969, dedicado a explorar este libro de Lewis Carroll como una gran obra filosófica, cosa que escandalizó a los señores profesores de la Sorbona. Pero también, no solamente sentido de los límites, sino con el sentido indeterminado de los límites. Un juego en el que concurren las múltiples dimensiones del devenir, de lo que significa ser tiempo y estar siendo sin nunca saber exactamente qué es qué, ni cuándo es cuándo, pero en todo momento atenta, muy atenta, ella, la niña Alicia, a lo que ocurre. Un límite es, pues, también un punto de fuga, un enlace con lo infinito. Eso es lo que nos enseña el cálculo infinitesimal de Leibniz, pero también Alice in Wonderland, digámoslo en inglés, porque la palabra Wonderland no se traduce bien por maravilla, porque Wonderland, wonder es como en alemán Wunder, ¿no? Es maravilla, pero también hay wonder, es investigar. O sea, la palabra maravilla no traduce bien el Wonderland así, y Wonderland no es Disneyland, ni el fake land que vivimos hoy en día en esta isla. You know, Wonderland is just Wonderland, so let it be Wonderland. Yo no quiero seguir con los Beatles y la cosa puede tomar un rumbo inesperado, así que control yourself. Así pues, lejos de ser una limitación, el sentido de los límites es la abertura a los confines de lo ilimitado. Esto me parece muy importante. No es posible entender lo ilimitado si no se entiende el sentido de los límites. Eso es algo muy elemental, pero en esta época hay que insistir en ello, por la idea de que te ofrecen ofertas ilimitadas, justamente. Por lo tanto, el sentido de los límites solo se puede llevar a cabo y realizar desde los confines de lo ilimitado, es decir, desde lo insondable de lo real, en virtud de lo cual se conjugan los cuerpos, la actividad mental y la incesante temporalidad. Ese sería el trasfondo ontológico de la experiencia histórica. Por lo tanto, la experiencia histórica tiene un trasfondo ontológico. Nomás dicho esto, sale a relucir el corolario de la experiencia histórica, que es el sentido histórico. Podríamos definir el sentido histórico como la como la sensibilidad de la inteligencia humana que permite poner en perspectiva aquello que en un momento dado ocurre, se vive y se experimenta. Por lo tanto, está la experiencia histórica, que tiene como trasfondo esa dimensión ontológica, y está el sentido histórico, que tiene como referente esa experiencia histórica. Todavía no hemos hablado de la historia, como narrativa. La que quizás sea la construcción literaria más refinada del sentido histórico, la encontramos en la antigua cultura griega o helénica. Una cultura, no lo perdamos de vista, cuyos profundos orígenes asiáticos, Asia Menor y la India, y no menos decisivas influencias africanas, la milenaria cultura egipcia y los fenicios, de quienes los griegos toman el alfabeto, tendrían que obligar a repensar la demarcación tradicional de Occidente y Oriente, y por lo tanto el propio concepto de civilización occidental que nos llega de Europa. Recordemos por el momento que Europa es el nombre mítico de una hermosa mujer de Tiro, capital fenicia. Es decir, el nombre de Europa persiste como mucho a la idea misma de civilización europea. Es algo elemental, pero también se pierde de vista, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está viviendo el continente europeo. Después de su proceso de casi autodestrucción en las pasadas dos guerras del siglo pasado. Y rastaba por Zeus, quien transformado en un hermoso toro, recordemos también aquí los versos de la Metamorfosis, la eleva por los mares, montada en su lomo rumbo a Creta, casi desnuda, llevando sus ligeros vestidos que ondean con el soplo de los vientos. Eso es una cita de Ovidio. Destaquemos además del sentido histórico corresponde al descubrimiento de la profundidad y de la perspectiva en el Renacimiento italiano. Es decir, el punto de fuga, vanishing point se dice en inglés,
que pone en juego la imposible captura de lo infinito. Por eso dice Leonardo da Vinci que la perspectiva viene donde falla el juicio. El sentido histórico es justamente lo que permite rebasar el ámbito cerrado de nuestros gustos y preferencias para dar paso al generoso criterio de inteligibilidad. Esto implica no solamente el deseo de entender, sino además la necesidad de explicar y de dar a entender lo que se piensa. A eso le llamo yo un gesto de generosidad. No basta con conocer, hay que pensar. No basta con pensar, hay que esforzarse por entender. La labor más difícil es la del entendimiento, porque es la que nos lleva a realmente compenetrarse con las condiciones reales de la existencia y no con la idea que cada cual se hace de lo que hay o de su pobre e insignificante imagen de sí, por ahora. Visto así, el sentido histórico debería ser el referente primordial de toda actividad formativa o educativa, de todo curso universitario. Por ejemplo, estudiar la biología, y pongo aquí el ejemplo de la biología, por ejemplo, en la ciencia física, y ahí he tenido conversaciones con Daniel Altschuler sobre este asunto. Él se escandaliza de la total ignorancia filosófica. O sea, es que ni siquiera han leído a Einstein. Yo recuerdo a un profesor que ya, de esos que ya no vuelven, el profesor de física, ¿cómo se llamaba él? Jesús Tarrats, que bien lo recuerdo, y él decía que él se dedicaba en su curso a enseñar a Ptolomeo, porque la teoría geocéntrica era falsa, pero era lo suficientemente bella como para entenderla. Y que por lo tanto, los estudiantes se la van debajo, por supuesto. El que se quede aquí le doy ya, decía. Es un personaje de sus terras. Recuerdo con mucho cariño aquí un homenaje a su presencia en esta. Aquí han pasado verdaderas luminarias en esta universidad. Él era uno. Visto el ejemplo de la biología, por ejemplo, ¿biología qué significa? Biología significa la lógica de lo viviente. No es el estudio de lo viviente, es la biología, la lógica de lo viviente. Ese es el título de un hermoso libro de un gran biólogo francés, François Jacob, que junto, si no recuerdo mal, junto a que escribió El azar y la necesidad, ganó el premio Nobel de Físico-Química en los años 60. No estoy muy seguro de esto. Pero aún, si uno estudia biología, aún dentro de los más sofisticados desarrollos de la genética, la química molecular, la microbiología, si no se tiene idea de la obra de Aristóteles, de su tratado sobre la vida, la lógica de lo viviente, de Buffon, de Darwin, no leen a Darwin, de Mendel, y de ese hombre tan interesante, fundador de la etología, que es Jacob von Uckel, muy influyente en la obra de Lacan y de Deleuze. Si esto no se entiende, si esto no se estudia, no entienden lo que hacen, por más conocimiento que tengan de aquello que supuestamente deben hacer. La biología se convierte en un mero ejercicio tecnocrático, donde la mente no existe. Lo único que existe son los pobres ratoncitos y los monos macacos, que ambos comparten que son hiperactivos sexualmente. Eso es bien curioso. Cómo estos ejemplares con los que se experimenta en la neurobiología son seleccionados por su hiperactividad sexual. Entonces cabe preguntar, ¿dónde está ahí la decisión de los neurobiólogos? ¿De qué lado entender el interés hipersexual de los animalitos para poder explicar la supuesta asepsia de la conducta humana a nivel del cerebro? Bueno, por ahí podríamos seguir, que voy a hacer psicoanálisis ahora de los neurobiólogos. ¿De qué sirve informarse en Wikipedia o mendigar en el famoso rincón del vago si no hay el deseo de entender la razón de ser de lo que se estudia? Este deseo de entender, quien mejor lo expone es Aristóteles,
en las primeras páginas de la metafísica, con un famosísimo, ¿verdad?, planteamiento a los que Foucault dedicó, y esto se lo debo a Carlos Rojas, que me lo recordó, todo un curso en el Collège de France. El planteamiento de Aristóteles es muy sencillo y dice así: todos los hombres desean, y este desean es el orexis, es el deseo fuerte, por naturaleza saber. Digo deseo fuerte porque hay deseos débiles, es importante tener en cuenta eso. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Con esta frase se pone en perspectiva el deseo de entender como un espontáneo cuestionamiento de la mente humana en su afán por reconocerse a sí misma. Siglos más tarde, Freud lo hará en ese mismo sentido de la pulsión de saber. Wissenschaft se dice en alemán. Se trata en todo caso de la viva expresión de la capacidad de asombro, de amor a la sabiduría y del deseo de entender, que es la base de toda experiencia formativa y educativa. Si no hay esta capacidad de asombro, saumazo, se dice en griego, si no hay este amor a la sabiduría, filosofía, y si no hay este deseo de entender, no hay nada que hacer. Como le gustaba decir a Torinci, nil ad rem, no hay nada que hacer. Recordando Cicerón, no hay nada que hacer. Esas son las condiciones sin las cuales no es posible ninguna educación en el verdadero sentido de la palabra. La subordinación y, en definitiva, claudicación de dicha capacidad, amor y deseo en nombre de las técnicas pedagógicas o de la administración de los saberes que lleva el nombre horripilante de avalúo, es la puesta en evidencia de lo que hoy en día ha permeado las instituciones de enseñanza, lo que propongo llamar, y ya lo hice hace unos años acá, lo retomo aquí, la anorexia intelectual. Esta condición contemporánea es un diagnóstico mío, que espero que no aparezca nunca en el DSM famoso, en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Está por su edición número 5, la pueden conseguir en PDF, es una joya. Eso hay que leerlo. Es impresionante. Los estudiantes de humanidades deben hacer una labor hermenéutica, porque ya se está haciendo en sociales, mis colegas ahí en psicoanálisis, pero en humanidades es que es un festín del lenguaje. La manera en que los psiquiatras, entiéndase los psiquiatras en Estados Unidos, y ya en el planeta entero, porque todos son muy sumisos a lo que hacen los pinches gringos puñeteros. Eso es Molotov, eso es Molotov. Ese es un quote del gran grupo Molotov. Maravilloso. Deberían acercarse a ese manual para realmente darse cuenta, ¿verdad?, de cómo van cambiando los diagnósticos, son los intereses de la farmacéutica. Y entonces buscan la palabra bipolaridad, buscan la palabra depresión. Yo no sé si le pasa, pero cuando yo me jubilé hace 5 años, pero era recibiendo a estudiantes que me llevaban autodiagnosticados: profesor, yo soy bipolar. Y entonces iban al médico para que le confirmara el diagnóstico. El médico: claro, usted es bipolar, sígalo por ahí. ¿No? O sea, es impresionante. Ese es el contexto. Un poco así siniestro. Bien, esto que llamo la anorexia intelectual está ligada al debilitamiento del pensamiento y al desgaste de la función simbólica del lenguaje. Estas dos expresiones las he pensado mucho. Llevo 30 años pensando esto. No es el momento de elaborarlas, pero me parece fundamental, porque el lenguaje y el pensamiento son inseparables. Este debilitamiento del pensamiento y este desgaste de la función simbólica del lenguaje me parece fundamental, y a eso que llamo anorexia intelectual. Pero también hay que decirlo, esta anorexia es inseparable de un galopante diagnóstico clínico en la era del capitalismo neoliberal, que sí aparece en el DSM, la llamada depresión. Curioso nombre de un fenómeno atmosférico para nombrar lo que bien podría considerarse una enfermedad narcisista. Este término se lo da muy acertado el filósofo coreano Byung-Chul Han. Lacan hablaba, para referirse a la depresión, de la lâcheté morale,
de la cobardía moral, también un lince Lacan, ¿no? Dos paredes, eso es lo que es. Es decir, la impotencia para lidiar con las fuerzas que te sobrepasan a todos los niveles. Para empezar, con tus propias fuerzas virtuales. Este síndrome, voy a tomar nota de eso. Este síndrome, ¿verdad? De depresión, bien, propia de una época, hay que añadir, en la que cada cual vive infatuado con la imagen de sí, como si el universo pudiese reducirse al espejismo o fantasma de la inanidad del yo. Esto implica que la relación de cada cual consigo mismo está vinculada a la relación con ese otro que también somos, con esos otros con los que cada uno se reconoce en cuanto tal y con las infinitas interacciones de todos los fenómenos entre sí, sean materiales o inmateriales, humanos o no humanos. De esta manera, la experiencia común de la memoria está implicada en la experiencia singular de lo común. En otras palabras, si hay una memoria que saca a relucir, por decirlo así, el nombre propio de cada uno, es porque hay una experiencia radical de lo común que envuelve nuestras condiciones de animales hablantes y deseantes. En esto consiste el trasfondo político de toda experiencia histórica. De tal manera que, en cierto modo, se podría decir que la llamada depresión impide el reconocimiento de esta necesidad de reconocer al otro no solamente como el otro, sino el otro que realmente uno es. Recuerden los versos de Rimbaud, je est un autre. Eso es una frase muy citada también por Lacan. Yo es un otro. Rimbaud no dice je suis un autre, no, je est un autre. Es en tercera persona. Hay que salir, por lo tanto, y hay que hacer un esfuerzo enorme para ello, de ese fantasma de la depresión, voy a llamarlo así, ahí añadí yo algo, pero me lo he saltado, que pone en perspectiva algo que me parece crucial. Lo que nosotros somos como seres del lenguaje, lo somos en relación no solamente con los otros y con nosotros mismos, sino con todo lo que hay. Es decir, nombramos las cosas. Y nombramos las cosas para entrar en relación con aquello que se nombra. Esa capacidad de nombrar, esa capacidad de reconocer lo otro a partir del lenguaje, indica algo que en el fondo es muy sencillo. Es que nosotros estamos habitados por el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje no es tanto un instrumento de comunicación, que por decirlo así controlamos, nos valemos de él, sino algo que por el contrario nos forja, nos hace. El lenguaje es en definitiva un principio de organización afectiva y no solamente un instrumento de comunicación. Desde esta perspectiva, ahora habría que hablar de lo que es la narrativa histórica. Es decir, está el sentido histórico, está la experiencia histórica. El trasfondo de esa experiencia histórica, de ese sentido histórico, es esa dimensión ontológica de lo real. La narrativa histórica es lo que se construye a partir de ahí. Es lo que lleva el nombre de historia, como disciplina académica. Y por eso lo destaco con mayúscula. Una genuina narrativa histórica, y las hay, tiene que hacer palpitar la intensidad de la memoria común que la acoge y la perspicacia del sentido histórico que la explica. Solo así es posible entender el acaecer de lo que ocurre y extraer sabiduría de la experiencia. De la misma manera, una genuina experiencia literaria es aquella que logra desentrañar los aspectos más convulsos de la condición humana a la luz de la fuerza poética del pensamiento, la cual remite en primera y última instancia a lo que un físico que aprecio mucho llama la poesía del universo, que es de donde brota el lenguaje. El lenguaje brota justamente de lo insondable de lo real.
Y a esa vida íntegra de lo que llamamos naturaleza, de la cual forman parte incluso todos nuestros artificios. Hay que repensar esa separación tajante entre lo artificial y lo natural, a la luz de lo que está pasando, a la luz precisamente de lo que se llama inteligencia artificial, nombre que es muy cuestionable, pero en fin, es decir, las computadoras, el internet, todo esto es una invención que responde a una realidad propia que es también la naturaleza. Es decir, hay que ir con cuidado para repensar todas estas categorías y no caer en la trampa de falsas dicotomías, ni nostálgico en un humanismo un tanto, vamos a decirlo así, bueno, un tanto bobo, ¿no? Nostálgico, ¿no? La idea de que hay que recuperar todo el tiempo un pasado que se nos está escapando. Las humanidades no apuntan a otra cosa, así lo fue desde la Edad Media, que la necesidad integradora del pensamiento. Así lo fue en el Quadrivium y en el famoso Trivium, ¿no? Era la necesidad integral del pensamiento como una experiencia indivisible, en función de la cual surge originalmente la universidad. Ortega y Gasset ya sabemos que tiene bellísimas reflexiones sobre este asunto. Por lo tanto, la experiencia histórica, que es la que cuenta la verdad de lo que se experimenta, tendría que dar paso también a una narrativa que esté a la altura de esa verdad que se experimenta. Y hago una distinción aquí entre lo que es la verdad que se experimenta y lo que es la experiencia de la verdad. Son dos cosas distintas. No estoy hablando de la experiencia de la verdad, que eso es casi místico. Estoy hablando de la verdad de la experiencia, recordando a Píndaro. Lo que sucede, nadie puede hacer que no haya sucedido. Aquí hay que ir con mucho cuidado ahora. ¿Qué es un hecho? En inglés la experiencia es muy tajante. A matter of fact. What is a matter of fact? Esa expresión, matter of fact, la materia del hecho. ¿Pero qué es un hecho? La palabra hecho viene del latín factum y está emparentada con fictum. Es interesante. El término factum, que es hecho, está emparentado con fictum, de donde surge ficción. La narrativa histórica, de la historia, es el fruto, atendiendo a eso, de la investigación y la tarea siempre por dar a entender eso que sucede y que es necesario explicar en función de una estrategia de perspectiva y de sentido histórico. Y en última instancia, ¿qué trata de entender la narrativa histórica? Pues así como hay fictum y hay factum, pues lo que trata de entender es la fábula del mundo. Es decir, lo que los seres humanos han inventado para poder habitar este planeta. Somos seres fabulosos, en efecto. La fábula del mundo es inseparable del hecho que tiene que ser explicado en función de la construcción literaria que se hace a partir de eso que efectivamente sucede, que es la verdad de la experiencia. Y que nada, ni nadie puede falsificarla en última instancia. Desde esta perspectiva, está claro entonces que el acto de escribir, en tanto que intensificación y transformación de la memoria, es un efecto de ficción. Una fictio de la fictum. Fictio es el efecto de la fictum. Esto, estoy pensando aquí con estos términos, es un gran filósofo, en Ockham, en don Guillermo de Ockham, es el maestro, ha sido para mí en estos términos. Por lo tanto, está claro que la escritura de la historia es un efecto de ficción, pero no porque lo que se diga sea mentira,
o sea ficción en el sentido de un truco literario. Es importante no confundir ficción con mera elaboración literaria de aquello que se construye. La ficción no se opone a la verdad, al contrario, la ficción es correlato de la verdad en el sentido estricto de la palabra. De esta tal manera, está claro, por ejemplo, que la verdad de lo que se experimenta puede estar teñida de una especie de historia de mentira. Estoy citando aquí a Derrida, en un texto hermoso que le llamó Derrida Histoire de Mensonges, que es una conferencia que dio Derrida en el School of Social Research en Nueva York. Yo estuve presente allí, inolvidable, en el curso de esta mujer extraordinaria que todavía vive, discípula de Lucas, Agnes Heder. Era impresionante ver allí a Agnes Heder y a Jacques Derrida pensando sobre, ¿era esto? ¿Qué es esto de la historia? ¿Y qué es esto de la mentira? ¿Y qué es esto de la verdad? Realmente memorable fue aquello y tuve el privilegio de estar allí. Bueno, el privilegio, me di la oportunidad, el privilegio, decidí yo ir también, por esta cosa de privilegio, ¿no? Me lo agradezco haber ido ahí. Esa cosa de privilegio. Esa cosa uno se lo gana, coño, uno se lo gana con el esfuerzo. Está claro que la verdad de lo que se experimenta puede estar teñida de una especie de historia de mentiras que se ordenan, se manipulan y reproducen en función de los intereses de una determinada estructura de poder, la que sea. Pero la falsificación de lo que se experimenta no debe confundirse con la ficción en tanto que escenografía del pensamiento. Ese es el sentido que le doy a la ficción. La ficción es escenografía del pensamiento, es decir, es aquello que la escritura viabiliza para darle una forma particular a determinada manera de pensar. El primer volumen de la estética del pensamiento trata sobre esto, se llama así, ¿cómo se llama? La escritura, el drama de la escritura filosófica, ¿no? Es una reflexión para poner en perspectiva esa dimensión de la ficción y de la escritura en la filosofía, a partir, por supuesto, de quien tiene que ser siempre el referente aquí, que es Platón. Así, por ejemplo, el pasado siglo XX, que da pie a la lógica del exterminio, en tanto que modalidad bélica que todavía persiste en el mundo al día de hoy, dio lugar también a una terrible violencia contra el lenguaje, para intentar exaltar ese mismo poder destructivo. Se ha escrito mucho y muy bien sobre esto. Pero lo que no hay que perder de vista es que dicha exaltación de la mentira ha dado pie a una regeneración, o dio pie a una regeneración de la potencia creadora y de la capacidad de la escritura para recuperar la experiencia de lo vivido y la memoria de la verdad. Y estoy pensando aquí en los campos de concentración nazi, no solamente en escritores, sino en pintores, que convirtieron esa experiencia, sin duda una experiencia, la verdad, una experiencia en obras de arte, en las condiciones más hostiles que uno pueda imaginar. Los campos de exterminio en la Alemania nazi, en la Camboya de Pol Pot, o en las guerras tribales en Ruanda, los genocidios y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las masacres del pseudo-proclamado Estado Islámico, son todos complejos fenómenos históricos. Complejos fenómenos históricos. Es importante recalcar eso. No simples hechos que hay que aprender a investigar para dar voz a la fuerza del pensamiento, a la potencia del entendimiento, y no solamente para informarse, tomar partido, indignarse, criticar o repudiar, aunque también haya que hacerlo, cuando haya que hacerlo. Los hechos definitivamente no hablan, tampoco los datos. La verdad de lo que se experimenta solo puede salir a flote en virtud de la justa puesta en perspectiva de lo que acontece. La afirmación de Spinoza de que la verdad es norma de sí misma estaría muy bien acompañada con la frase de Paul Valéry de que la profundidad está en la piel. Porque ni los cuerpos, ni las heridas, ni las cicatrices, ni los cadáveres, ni las cenizas mienten, por más mentirosos que puedan llegar a ser los discursos y por más falaces que sean los argumentos. Así, por ejemplo,
En la ficción o escenografía del pensamiento, en obras como las de Platón, Descartes, Nietzsche, Heidegger, Hannah Arendt, María Zambrano, Simone Weil o Michel Foucault, la ficción aquí es condición de posibilidad de la verdad. Pues los conceptos filosóficos son ficciones que nacen del pensamiento para entender y dar a entender las acciones humanas y las condiciones de la existencia. De la misma manera, la escritura de un relato como el de Tucídides, Maquiavelo o Gibbons, los grandes relatos, ¿verdad?, de la historia, son efectos de ficción que dan cuenta a tono con una u otra perspectiva de la experiencia histórica de lo que real y efectivamente ocurre. Está claro entonces, y esto es lo fundamental, que la ficción bien entendida, lejos de ser contraria o de oponerse a la verdad, implica la puesta en juego de su desenvolvimiento y con ello la tarea interminable que puede llegar a ser tan lúdica como dolorosa de la recuperación de la memoria. Por su parte, en la experiencia literaria, los hechos dan rienda suelta a la ficción, bien entendida como el fingimiento de lo que verdaderamente ocurre. El poeta es un fingidor y finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Fernando Pessoa. Ahí todo está dicho ahí. Por esta razón, la verdad poética es condición de posibilidad de la ficción. No basta con tener vivencias, por más valiosas que sean, es necesario dar forma a lo que nos sobrecoge, en tanto que experimentadores con la verdad, es decir, con lo real. La gran literatura, y la hay, no hace otra cosa que crear ficciones con las fibras reales de la experiencia. Por otro lado, ¿qué duda cabe que la memoria puede llegar a ser tan opresora o tan mortífera como la mentira? Recuérdese el gran relato de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. ¿Qué duda cabe también que el olvido puede llegar a ser tan liberador e indispensable como la recuperación de la memoria? Me refiero al olvido que implica el desprendimiento de sí mismo y del fantasma del yo. Dice el gran poeta japonés Dogen Zenji: llega el momento en que hay que abandonar los juguetes de la infancia. Esto es, olvidar el narcisismo, deshacerse del apego por ir a la subjetividad, el anhelo febril de satisfacción y recuperar la sana memoria del amor propio, la afirmación de la singularidad de un sí mismo que nada difiere de la integridad de un universo completamente vacío de sí, es decir, sin aceidad o esencia sustancial alguna. Ese es el abismo del gran poema de Mallarmé, En coupe de jamais n'abolira l'hasard. El caos o olvido primordial de donde brota también la poesía como una extraviada pluma solitaria. La poesía nace del olvido, ha dicho don Eduardo Forastier. En este contexto hay que destacar la importancia de la escritura como práctica formadora de la sensibilidad y del intelecto. Y de otra parte, de la lectura como ejercicio de recogimiento, de la necesidad de volver a sí y de pensar por sí mismo a la luz del legado ancestral de la sabiduría. Todo ello puede entenderse como el horizonte ético, estético y poético de esta experiencia de vida que debería ser la educación universitaria. La escritura, la lectura y el acto de pensar pueden apreciarse como un persistente esfuerzo por conducir al pensamiento a la vida digna que le es propia en medio de lo que continuamente se experimenta y de las condiciones materiales, carnales y corpóreas que posibilitan la experiencia del pensar. Entre estas condiciones materiales no está solamente la extraordinaria y hermosa complejidad del cerebro, sino también la más simple y evidente: la luz, el aire, el silencio, la soledad y el tiempo libre para disponer libremente de sí mismo. Es esto a lo que los antiguos llamaban otium, es decir, lo opuesto justamente al nec otium, al negocio. El ocio se opone al negocio. Eso es muy importante. Y hablando de negocio, ya vamos terminando. ¿Me queda tiempo? No voy a faltar a mi palabra. Hemos llegado a un punto importante.
hay que hablar ahora de los negocios. Ante ese panorama ya expuesto, me parece claro, pero todo, no sé qué me parece claro, en fin. Independientemente de que estén de acuerdo o no conmigo, hay unos puntos ahí, por lo menos vale la pena considerarlo. Hay aquí otro aspecto. ¿En qué contexto se dice lo que yo acabo de decir? Ahora viene el aspecto sórdido de la cuestión. Escuchen este texto. Adiós a toda teoría del comportamiento humano, desde la lingüística hasta la sociología. Olvida la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace y que podemos seguirlo y medirlo con una fidelidad sin precedentes, con suficientes datos. Los números hablan por sí mismos. Y esto va en inglés, porque only in English you can. Digo, mi inglés es un poco, ¿verdad? En fin, a ver si lo entienden. 60 years ago, digital computers made information readable. 20 years ago, the internet made it reachable. 10 years ago, the first search engine, Chrome, made it a single database. Now Google and like-minded companies are sifting through the most measured age in history, treating this massive corpus as a laboratory of human condition. They are the children of the petabyte age. Suculento. Así se la cita. Este señor, lo pueden consultar en internet, su nombre es norteamericano, estadounidense, porque México también. ¿Cómo llamarle, no? Estadounidenses son los mexicanos también, en fin. Norteamericanos son los canadienses, qué sé, bueno. Él se llama Chris Anderson. Esto está sacado de Wired Magazine, quizás alguno de ustedes lo conozca. Es la edición de julio de 2008, tienen que leer eso. Vale la pena estudiarla, vale la pena leer toda esa edición. El artículo se extiende y es una especie de celebración casi apoteósica de lo que son las nuevas tecnologías, la llamada inteligencia artificial. Estas palabras que acabo de citar, del más burdo pragmatismo, son parte de un artículo que acabo ya de mencionar, que se llama así: The End of Theory, the Data Deluge makes the scientific method obsolete. Y lleva como el cliché, como epígrafe, este cliché. De hecho, todo el artículo es un collage de clichés. All models are wrong, but some are useful. Beautiful. Podríamos decir que esa es la mentalidad de un pensamiento dominante a escala planetaria hoy en día, que es tan poderoso y autocomplaciente como estéril e imbécil. La esterilidad es propia de un poder estadístico uniformador y la imbecilidad es característica de una prepotencia hueca, socarrona, que ya ha calado sin querer queriendo en las universidades, aún en las más afamadas y prestigiosas, y no solo en Estados Unidos, sino también en mi querida Complutense y en mi querida París 8 en Vincennes. ¿Qué diría Gilles Deleuze? Y toda esa gente, Badiou, que todavía está vivo por ahí, dando la batalla, el viejo comunista, ¿no? Maravilloso, Badiou, maravilloso. Escuchemos ahora a Noam Chomsky. Cuando las universidades se convierten en empresas, y esta es una tendencia que viene ocurriendo en la ciudad de Puerto Rico al menos de los años 80, yo he sido testigo vivo de esto. Cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo
harto sistemáticamente durante la última generación como parte de lo que Chomsky llama el asalto neoliberal a la población. El asalto neoliberal a la población. Su modelo de negocio, dice Chomsky, entraña que lo que importa es la línea de base. Los propietarios efectivos son los fiduciarios. Fiduciario es el dicho de un negocio, de un contrato basado en el crédito y la confianza entre las partes. Es increíble cómo el discurso capitalista ha atravesado toda la universidad. Lo que interesa es mantener los costos bajos, la idea del costo-beneficio. Los cursos de latín y griego no los podemos ofrecer si no hay matrícula. Es increíble que aquí en la universidad haya que pelear por un curso de griego, un curso de latín. Es que eso no es serio. Eso no es serio. Y que todavía un departamento de literatura comparado de filosofía no tenga un programa de doctorado, eso no es serio. O sea, ¿cómo hablar de la universidad? Si todo por razones económicas, lo que habría que hacer es cerrar la presidencia de la universidad. Cierran la presidencia de la universidad. ¿Para qué falta un presidente en un país que no lo tiene? La presidencia de la universidad se alimentó don Jaime Benítez para perpetuarse. Quiten eso ya. Se ahorrarían millones y millones de dólares en la universidad y con eso serían buenos programas académicos. No hace falta eso. En fin, eso sería una propuesta aparte. Ahora escuchemos a Gilles Deleuze. El Deleuze vio venir el asunto en los últimos años de su vida. Yo decía, ay, soy trop fatigué, ya estoy muy cansado. Y estaba muy cansado, le faltaba un pulmón, apenas podía respirar. Pero al final, hizo lo que tenía que hacer, la eutanasia. Finalmente escuchamos a Gilles Deleuze. El marketing es ahora el instrumento de control social y forma parte de la raza impúdica de nuestros nuevos amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado. Podría añadirse como las gestiones algorítmicas del Internet. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Cierra la cita. Son tres los ejes que hay que tener en cuenta aquí. La estructura mundial del capitalismo, el entramado de las tecnologías de la información, lo que también podría llamarse el aparato cibernético, y los señuelos de las actuales sociedades de control. Estos señuelos también se podrían calificar como los seductores gestos del poder, como los anuncios de Facebook. A esto último, habría que tener muy en cuenta lo siguiente, que no importa el régimen político que fuera, la economía neoliberal se las apaña para penetrar de una manera u otra en las estructuras económicas de las más diversas sociedades. Recuerde aquí que los asesores de la Junta Militar en Chile, dirigida por Augusto Pinochet, fueron los famosos Chicago Boys de la Escuela de Chicago, dirigido por el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, el padre, vamos a decirlo así, porque siempre habla de un padre, no sé qué pasa con las madres, pero el padre del neoliberalismo. En realidad, ¿qué es el neoliberalismo? Es la sistemática liquidación no solamente de toda teoría, sino de cualquier vestigio del amor a la sabiduría. Lo es también de las prácticas democráticas, sobre todo allí donde más se promueve la democracia liberal, el sufragio universal y los derechos humanos. De hecho, esa es la falaz democracia que ha hecho de la política una extensión del show business y hace perder de vista que los genuinos experimentos con la democracia han sido el fruto de una dolorosa y milenaria experiencia histórica que se inicia en la antigua Grecia y que se ha visto abocada a la trágica situación de la Grecia contemporánea. Es lo que Alain Badiou llama, y yo no estoy de acuerdo con él, pero hay que considerar, porque es realmente un filósofo, lo que dice la hipótesis comunista. Al decir esto, lo hacemos de una manera contundente,
teniendo en cuenta que se ha impuesto en nuestro país por parte de la supuesta democracia ejemplar de los Estados Unidos, y hay que leer esa ley. Deberían los estudiantes de humanidades leer la ley que da cuerpo a la famosa promesa esta. Es realmente un testimonio del más profundo desprecio hacia nosotros. Así es, en la ley, en el lenguaje jurídico, cosa extraña, pero así es. Leanla. Está en internet, por supuesto. Pues bien, se ha impuesto aquí una junta compuesta por lo que yo les voy a llamar así. Ellos tienen la cifra de promesa, de la sigla. Les llamo selectos especialistas y raptores financieros. Serafines. Esos son serafines. Selectos especialistas y raptores financieros. Todos son del mundo del capital financiero. Eso no es casual. Para dictar las pautas de cara a un supuesto pago de la deuda y de una supuesta crisis, aquí todos son supuestos, provocada por la misma corrupción estructural que ahora se pretende remediar. De esa manera se intenta perpetuar la psicopatología de dependencia de este pueblo, en grasa violación de una dignidad humana que los propios puertorriqueños se niegan a reconocer en aras de una idea ilusoria de progreso y de las mentiras de una sociedad supuestamente libre, pero que en realidad es el paraíso de la impotencia y de la pusilanimidad. Cuando la acción política de los ciudadanos es transformada en la pasión impulsiva y aprehensiva de los consumidores, ya no hay ciudadanos, ahora solo hay consumidores. Cuando el estudiantado es considerado como una clientela que hay que satisfacer. Cuando la oferta académica no es más que un bricolage del cálculo costo-efectivo. Cuando las universidades dependen más y más de los fondos externos, ya sea como el caso de la nuestra, de las becas y grandes federales, de las agencias de acreditación y de la filantropía del capital, esa altanería de los poderosos, así decía don Pedro Albizu Campos de la filantropía, la altanería de los poderosos, qué maravilla. Cuando el profesorado pasa a ser un funcionario más, prescindible y mal pagado, cuando de lo que se trata es de formar, como decía Foucault, cuerpos dóciles y mentes sumisas, cuando todo esto se impone como una pauta de normalidad y conforme a la exigencia de adaptarse a la mal llamada globalización, lo cual no es otra cosa que la afanosa concentración de las riquezas, la consecuente ampliación de la desigualdad y de la miseria. El libro de Thomas Piketty, El capitán del siglo XXI, una extraordinaria contribución en ese sentido. Y cuando todo, absolutamente todo, está a disposición del cauce dilerante del flujo de capitales, cuando esto sucede, cabe preguntar, ¿qué tiempo y espacio puede haber para conocer, pensar, entender y entregarse de lleno al noble legado del amor a la sabiduría? Cuando la universidad queda huérfana de Sofía, este es el título de unos queridos compañeros de Madrid, es el título de un libro de ellos que cito aquí, y el pensamiento asiste a la fuga de Eros. Eros se fue. Los cuerpos sexuales ya son cuerpos erotizados. ¿Qué sentido tiene hablar aquí de educación y de vida universitaria? Sin embargo, pienso que el gran peligro de la civilización mundial, que es la nuestra, que se ha venido imponiendo desde el pasado siglo, desde finales del pasado siglo, luego de haber salido airoso de la inminente destrucción nuclear, consiste en la confección de un ideal o prototipo de humanidad uniforme, aséptica, técnicamente depurada, clean, limpia, depilada. Como si se quisiera con ello arrancar todo vestigio de nuestra animalidad. Piel sin vellos, suave y libre de irritación. Es un anuncio de la publicidad. Piel sin vellos, suave y libre de irritación. Pero los publicistas son los nuevos fabricantes de un lenguaje que es la muerte misma de la poesía. Una cosa es hacer poesía con la publicidad
y otra cosa es someter la poesía a criterios publicitarios. Son dos cosas muy distintas. Pero aún hay que aclarar, el repudio de los desodorantes, que también está de moda eso, los vellos a flor de piel, el sex appeal de los cuerpos tatuados, sale siempre con ello, a pesar de todo, a reducir la tendencia a la uniformización, la identificación con el prototipo que las serpentinas y proteicas formas del capital promueven. Todo ello, más que una moda, es la puesta en evidencia de manera paradójica del confuso clamor por el reconocimiento de la propia singularidad. Pero todo ello, ¿para qué? Para terminar siendo una insignificante cifra, tan descifrable como desechable, pronto a ser sustituida por otra en función del gesto displacente de un delete o del pulgar inclinado de Facebook, esa bitácora del Self-Formation Database. O en el mejor de los casos, pasearse por ahí como un alma en pena, deprimido, como un cadáver postergado que se procrea. Son versos de Fernando Pessoa. Se explica así la fascinación hipnótica con las telecomunicaciones y el falso poder de un menos falaz sentido de la libertad, al creerse cada cual que hace lo que desea, lo que venga en gana, cuando en realidad no es más que la sucursal publicitaria de una exitosa estrategia de marketing. Lo mismo sucede con el furor por el entretenimiento y el faustoso y el afán de diversión a como dé lugar y en cualquier lugar. Pokémon Go, ¿no? Todo ha de ser una oportunidad de transacción y de negocio. Hay que negociar con el amante, con la amiga, con los hijos y con uno mismo. No otra cosa significa ser un vigoroso emprendedor. Ahora todos tenemos que ser emprendedores. A esta labor de formación empresarial tendría que dedicarse, dicen, de manera completa a la universidad. Educar, en otras palabras, para ser un adicto al trabajo, a la producción, al producto y al consumo. En una palabra, un feliz esclavo del capital. Se ha dicho, me he excedido por 5 minutos, lo lamento, pero ya ahora sí que estoy terminando. Se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. Eso lo decía, de hecho, Jean-François Lyotard. Pero más bien habría que decir que el capitalismo no ofrece alternativas. Es muy distinto. Tan solo un catálogo interminable de ofertas u opciones que buscan garantizar la reproducción de la codicia, la idolatría o el fetichismo del dinero, como decía Marx, y la pujante vocación de servidumbre. Hay que crear las condiciones para pensar alternativas cotidianas al capitalismo. Aún dentro de la propia universidad y en los espacios más insospechados, a pesar de la pesadumbre administrativa y burocrática y en medio de la tupida ignorancia que se impone o de la imbecilidad de los que nos gobiernan, sea la clase política, los medios de comunicación o las más llamadas redes sociales. Estas condiciones han de estar basadas en un horizonte ético, estético y poético que envuelva la recuperación del silencio, que no es el mutismo, la soledad, que no es el aislamiento, el amor incondicional, seguir así la travesía infinita de Eros, sobrevolar la libido y congraciarse con todos los seres vivos, y de la genuina compasión, es decir, de la que nace una noble forma de vida y el profundo respeto por el sufrimiento del otro. Esa es la verdadera compasión. No identificarse con el sufrimiento del otro, sino el profundo respeto por el hecho de que efectivamente se sufre. Precisamente por esto, es necesario e ineludible lidiar con lo real del sufrimiento. Por esto también hay que hacer un esfuerzo cotidiano extraordinario para no quedar atrapado en la autoconmiseración, self-pity, y rescatar lo que podríamos llamar la experiencia radical de lo común, que solo es posible desde la singularidad irrepetible de cada cual. Todo lo anterior no es una fórmula de coaching. Es un curioso nombre deportivo por una nueva profesión, ¿verdad?, neoliberal que anda por ahí también pujante. Es un desafío
para el ingenio vital y la fuerza erótica del pensamiento. Hay que rescatar el amor propio, el amor al otro y el amor al pensamiento. Y ese amor tiene un nombre, es eros, es erotismo. Hay que volver a leer a Platón desde la grandeza de un eros que es ya universal, en Platón, o en Whitehead, o en Deleuze, o en tantos queridos maestros. Considero que esa es la manera más fecunda para convertirnos, sin tener ni siquiera que ponerse de acuerdo, en cómplices casi clandestinos de una tarea que no tiene otro fin o propósito que la recuperación del más noble y ancestral legado de nuestra condición humana y la reconquista de la simple alegría de vivir. Bastante hay con habitar este planeta que persiste girando sobre su eje en torno al incandescente sol y seguido por la blancura intacta de la luna que rige los designios afrodisíacos de la espuma, el revuelo de las mareas y la salud menstrual de los cuerpos femeninos, matriz de la vida humana en esta tierra. Bastante hay con la oportunidad de haber nacido y de aprender a morir dignamente, gracias a la inmensidad de cada momento que se contrae y se expande con el hálito milagroso de la respiración. Eso sería todo. Gracias. No sé, ¿qué procede ahora a conversar? Digo, si hay ganas, me pasé por 100 minutos. Bueno, pues como este proyecto, ¿verdad? El objetivo de esto es iniciar la discusión sobre las humanidades, pues quisiéramos entonces que le hicieran preguntas al profesor o que comentaran entre ustedes, ¿verdad? No hay un protocolo, no hay un formato específico, así es que cualquiera que tenga una observación, una pregunta, este es el momento. Yo creo que nos ha dejado un poco apabullados por este planteamiento tan global y partiendo de un planteamiento teórico y aterrizando en una realidad muy concreta, muy dura y muy áspera. Yo meramente lo que quiero es agradecerte esa defensa del conocimiento ocioso que tú has hecho, porque toda esta idea de que uno puede justificar la existencia de la universidad, de la que sea, universidad con un mayúscula, de la universidad en función de su funcionalidad, ¿no? De su utilidad, coloca a las humanidades en posiciones indefensibles porque el punto de partida es antihumanístico. Entonces, frente al conocimiento útil, tan de la universidad del siglo finales del XVIII y el XIX, y la universidad como un instrumento para el prestigio y el poderío nacional, ¿no? Cuando se inventa la universidad alemana y después se la copia en los Estados Unidos. Pues ese conocimiento útil tiene que ser contravalidado por el conocimiento ocioso, o sea, por la felicidad del pensar, ¿no? De la universidad como la casa de la satisfacción del pensar y del saber, sin ninguna otra utilidad que esa satisfacción, pero que también va a tener unos efectos prácticos, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, no hay nada más práctico que un buen pensamiento acertado. Así que gracias por defender ese pensamiento ocioso. Gracias. Profesor, muchas gracias. Coincido aquí con el profesor de que la presentación ha sido un poco bomba.
Por eso es bueno. Y solo tenía una pequeña duda, quizás en un ámbito más que tiene que ver con la propia estructura de la universidad. En ese propio caso de la Universidad Mayúscula de las Humanidades, habría un espacio para criticar, por ejemplo, que yo creo que tiene que ver con esa concepción de utilidad, la idea, ¿no?, esta noción de la concentración, de que uno puede concentrarse, ¿no?, de que uno se especializa, uno hace un bachillerato en humanidades, pero con una concentración, ¿no? Y lo pienso porque recuerdo unos escritos jóvenes de Walter Benjamin, en donde, hablando sobre la universidad, dice: donde exista concentración, existe por tanto la mentalidad de que se haya un oficio, ¿no? Se concentra en la universidad en el sentido de que, porque vas a hacer una labor, eso no va a estar en la vida. Y solo quería comentarle si creía usted, o todos los que están aquí, tiene sentido la idea de una concentración en el ámbito humanístico, como algo específico donde los estudiantes, por ejemplo, van directamente a una disciplina y tienen que familiarizarse, ¿no?, pero cumplir también unas ciertas metodologías particulares a esta disciplina. Y después tenemos el problema, pues, que me encuentro personas de teatro que no han leído la poética, o me encuentro yo, no he leído nada de poesía, ¿no? Ese aspecto de concentrar en el ámbito humanístico y luego tenemos que ir a un punto. Sí, el problema, la concentración, hay que concentrarse, pero es necesaria la concentración, pero no, está haciendo referencia usted a la cuestión de especialidad dentro de las humanidades. Por eso hacía referencia a Ortega, ¿no?, y tantos otros, que el mismo Walter Benjamin, Heidegger. O sea, esto ha sido muy cuestionado y muy criticado, ¿no? Pero por lo menos en Puerto Rico el modelo es de Estados Unidos, que ya es un modelo que se está llegando a Europa, ¿no? Desgraciadamente el Tratado de Bolonia es un tratado que uniformiza toda la educación universitaria europea y tiende a eso, ¿no? El planteamiento, ¿verdad?, que yo quise compartir aquí de entrada no acepta eso. Es de entrada. Por lo tanto, no tiene sentido ni la concentración ni la especialidad, y desde esta perspectiva ni las facultades ni los departamentos. Yo hice una propuesta de la universidad. Nadie le ha hecho caso. Se publicó, está por ahí, donde se intenta proponer una universidad que atraviesa todo esto. O sea, que en mi posición no. Pero es muy difícil que esto cambie ahora, de inmediato, ¿no? Vamos a empezarnos modestamente, vamos a acabar con la presidencia. Eso es sencillo. Y que se organice, y acabar con la junta de gobierno, y que se organice una junta de rectores de los distintos recintos, que sean los que rijan la universidad, que la universidad esté regida por los propios universitarios. Que eso se cae de la mano. Pero hay muchos intereses, que aquí hay que decirlo, el Estado Libre Asociado es un gran guiso. Aquí con esto de él ha guisado todo el mundo, sin excepción. Los partidos políticos, su clientela, los gringos, todo el mundo ha guisado. Y yo creo que mientras esto siga así, la idea es perpetuar el guiso, y la universidad es parte del guiso. Entonces habría que poner en perspectiva la posibilidad de pensar la universidad que no fuese guisando, o sea, que no sea una universidad que esté a la disposición de los intereses estrictamente económicos y políticos en el sentido más pequeño de la palabra. Habría que pensar eso, pero eso exige mucha paciencia. Eso no es una cuestión de crear comité, ni asamblea, ni siquiera. Esa es cuestión de pensarlo primero, cada cual, según lo que hace, e ir poniéndose de acuerdo poco a poco. Desde mi perspectiva, lo que hay que hacer es haciendo lo que uno hace. Si usted estudia en la universidad y tiene que tomar una concentración, y si usted estudia teatro y no conoce la poética, pues léala. Y si estudia filosofía y no ha leído la gran poesía griega, pues léala. Es decir, no es necesario tener un profesor que le diga a uno
lee esto y aquello. Hoy en día, si uno se lo propone, uno puede realmente entender, como nunca antes, el legado extraordinario del pensamiento humano, que atraviesa todas las disciplinas y que no tiene nada que ver con facultades ni con departamentos. Tiene que ver, vuelvo insisto sobre lo mismo, sobre realmente el deseo de hacer algo digno con la propia vida y el propio pensamiento. Si uno no pone en perspectiva esa singularidad propia, que no es la imagen de sí, a nivel que sea, sino es la fuerza con la que uno está construyendo, sin saberlo, su propia vida, lo sepa o no, da igual. Si eso no se pone en perspectiva, pues entonces, aunque usted vaya a la universidad y aunque usted tenga no sé cuántos doctorados, ¿qué importa? ¿Qué importa? Esto no es un asunto que se resuelve en la educación universitaria, esto es un asunto que se resuelve políticamente en la vida cotidiana de cada cual, en su relación con uno mismo y con los otros. Porque esa es la política. Es la relación de cada cual consigo mismo y con los otros. No son ni los partidos políticos, ni los movimientos políticos, ni las asambleas. Es algo mucho más modesto, mucho más cotidiano y mucho más decisivo, que se juega en el día a día, de cómo cada cual vive su vida. Eso es lo decisivo. Decía Platón, ¿qué sentido tiene gobernar si uno no es capaz de gobernarse a sí mismo? Ese mensaje es fundamental. Y ese gobierno es Dionisos, el cínico, quien le pone un nombre, creo que se lo comenté a usted en una pregunta. El nombre en griego es muy hermoso, encrateia, donde viene kratos, que significa poder, pero ese es un tipo de dominio que tiene que ver con el rescate justamente de ese daimon interior que decía Sócrates, y que Diógenes lo entendía también, el gran Diógenes, ¿no? Que es este momento efímero de vida de cada cual, porque es muy efímero, ¿no? Hay que hacer algo digno con eso. Y yo creo que ese legado antiquísimo es siempre contemporáneo. Si la universidad, haga lo que haga, pierde de vista ese referente, se ha entregado de lleno a estos intereses que se han propuesto demolerla. Lo único que nos puede a nosotros como universitarios ayudar a persistir, yo prefiero persistir a resistir, es justamente recuperar en la vida de cada cual ese inmenso legado que todo el mundo tiene ahí a su disposición. Esa biblioteca es una maravilla, pero gastamos mucha energía en estar demasiado pendiente a la imagen de sí. Y hay que hacer un esfuerzo por romper con eso, para poner en el horizonte esto que te estoy dando a explicar aquí. Es lo que se me ocurre decir. Me interesó muchísimo esa relación que estableciste en un momento determinado, que frente a la anorexia intelectual, ¿verdad?, que podríamos relacionar, digamos, con los usos de la tecnología, que no es exactamente la tecnología, son por los usos que se dan de la tecnología, y esa relación del saber con las actividades del deseo, del asombro, del entender. Y yéndome a un escenario pues mucho menor, acabar la presidencia de la universidad ya es tiempo mayor, pero nosotros como docentes, por ejemplo en el salón de clase, estamos, digamos, siendo interpelados por distintas fuerzas, ¿no? Entre ellas la erudición, la información, por otro lado un uso, digamos, inteligente en el mejor sentido de la tecnología, pero yo pienso que tiene que persistir algo que tiene siempre que ver con ese deseo y con ese asombro, y es contagiarle quizás la pasión que nosotros tenemos por nuestro saber, y que de esa manera, contagiándoles esa pasión, ¿verdad?, ese asombro constante que nos
lleva a las humanidades. Lo que decías ahí, esa relación entre la curiosidad y la impertinencia que debe llevar a cada docente, ¿verdad?, en el salón de clase, que debe contagiar a sus estudiantes. ¿Cómo pensar esa relación entre ellos y un uso, digamos, de las tecnologías también, sí, de un modo que también se convierta en parte de esa aparato afectivo para decirlo de mundo? Sí, bueno, es cierto que no tiene ningún sentido condenar la tecnología, es una conquista extraordinaria. Por eso o sea, eso está claro, no voy por ahí para nada, ¿no? O sea, es la tecnofobia. Eso no tiene sentido. Pero hay que pensar bien el concepto de tecnología. O sea, la tecnología no es meramente algo que uno usa. El asunto es más, digamos, estamos más comprometidos que eso. La tecnología no es meramente un aparato, no es un micrófono, no es un iPhone, no es una computadora. La tecnología es un emplazamiento de una manera ya de representar la cultura. Por lo tanto, la tecnología ha dejado de ser un mero recurso para convertirse en un referente, incluso ontológico. O sea, manera de lidiar con lo que hay. Desde esa perspectiva, hay que tomar distancia de la idea que la tecnología es un enemigo, pero también de que la tecnología es un facilitador. Ni lo uno ni lo otro. Lo mismo que decía del lenguaje se puede aplicar de la tecnología. Decía anterior que el lenguaje no es meramente un instrumento de comunicación. O sea, yo no decido hablar, yo soy hablado por aquello que me constituye como ser humano. El lenguaje nos habita. Y con la tecnología ya va a pasar algo parecido. Es una gran invención humana, pero ya no es algo externo. Es algo que nos constituye desde nuestra propia interioridad. Por lo tanto, no es un mero recurso. Vistas así las cosas, el asunto es más delicado y más complejo. No es cuestión meramente de yo entusiasmarme y tratar de transmitir mis entusiasmos a un público o a unos estudiantes. Es cuestión de pensar y hacerse el siguiente planteamiento. ¿Qué significa hoy en día, por ejemplo, leer a Platón, o leer a Baudelaire, o leer a Poe? Leer. ¿Qué significa escribir un texto? ¿Qué significa pensar una propuesta? En el fondo, cuando vamos a pensar la tecnología, hay que pensarla desde algo que la precede. Si no, cogemos el riesgo de quedar atrapados en su fascinación. ¿Y qué es lo que precede a la tecnología? La escritura, la lectura y el pensamiento. No es posible la computadora si no hubiese descubierto la escritura. La escritura precede a la computadora. La computadora es una extensión, como antes lo fue la imprenta, de lo que es el gran descubrimiento de la escritura. Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. No rechazar la tecnología no tiene sentido, pero tampoco quedar atrapado en la idea, creo yo que es una ilusión, de que podemos valernos de ella de un modo positivo o negativo. Yo no estaría de acuerdo con eso. La tecnología, no estoy de acuerdo que sea neutra tampoco. Como tampoco lo es la ciencia. Ya ellas constituyen un aparato, una predisposición del pensamiento en la cual ya estamos de lleno instalados. Por lo tanto, el asunto es obligarnos. Y la palabra obligación es muy importante aquí. Obligar, en el sentido más ascético de la palabra, de obligarse, de exigirse
tomar distancia de aquello que en principio parece fácil o facilitador, para empezar a ver las diversas perspectivas que pueden asomarse con algo tan simple como puede ser el acto de escribir, el acto de leer y el acto de pensar. En el fondo, toda educación debe girar en torno a esos tres actos simples: la escritura, la lectura y el pensamiento. Era Nietzsche quien decía algo parecido, si no recuerdo mal. Y yo creo que caí por ahí, habría que volver a empezar. Y insisto, cuando digo que la de presidencia, yo no creo que sea un asunto mayor, para nada. Perdóname, Malena. Yo creo que la presidencia de la universidad, habría que ir a la legislatura y todo esto, pero tratemos de pensar en una universidad, la nuestra, aquí en Puerto Rico, que por lo menos se dé la oportunidad de repensarla, incluso a nivel administrativo. Vamos a empezar por ahí. Tratemos de darnos esa oportunidad, más allá de los partidos políticos, más allá de que se haya junta o no haya junta, que si somos colonias o no somos colonias, que si el imperio yanqui o no. Tratemos de pensar, darnos la oportunidad de pensar en la universidad desde esa otra perspectiva, desde lo más elemental, donde ya ni las concentraciones ni las facultades serían, digamos, un estorbo, ni tampoco algo a lo que hay que someterse, sino algo que podría aprovecharse también. ¿Por qué no? Esa es mi posición. O sea, estamos muy mal acostumbrados, pienso yo, a ver en lo que hay sencillamente un estorbo. Hay que darse la oportunidad de hacer algo con lo que hay. Y no como un proyecto puramente pragmático de que esto es lo que hay. No. Volver a las cosas más elementales, me parece a mí que es importante en medio de tantas exigencias que con frecuencia nos sofocan la posibilidad de pensar bien. Hay que hacer un esfuerzo por un pensamiento mucho más sereno y despejado. Es lo que yo he intentado hacer aquí. No sé, eso no es cuestión de proponérselo o no, sino de hacerlo. Por eso insisto mucho que eso depende de lo que cada cual hace. En primer lugar, muchísimas gracias por tu esfuerzo, profesor. Tengo muchísimas ganas de compartir diversos temas, pero quería hacer una pregunta teórica, justamente recuperando ese nefasto texto del editor de The Wire, el final de la teoría, y apuntando también a la importancia de la teoría y lo que habla la teoría en términos de ver el mundo de un modo distinto. También he estado leyendo al autor coreano alemán Han, y es una pregunta teórica. En su presentación integra esa especie de desenlace terrible entre narcisismo y depresión, pero mantiene un marco de lo que se llama la sociedad de control. Resulta interesante, y por eso te digo que es una pregunta teórica, hasta qué punto estaría de acuerdo o no con ese cambio de la sociedad de control, de disciplina, a la idea del rendimiento, y un rendimiento muy ligado al autoempresarismo. Y a nadie le obliga a ir al gimnasio, a nadie le obliga a estar haciendo alarde de sus éxitos. Los muchachos se les piden éxito. El marco parece que no da cuenta de ciertos asuntos muy actuales, ¿no? Tenemos aquí compañeros todos estamos acostumbrados a hacer informes de logros mensuales, no es humano. ¿Cómo pensar eso de la sociedad de rendimiento en términos de su propio planteamiento? O sea, el marco está cambiando realmente, como dice Hans, ya no es solo sociedad de control, somos nuestros propios amos y esclavos. Yo no estoy de acuerdo con respecto a lo que dice Han en sus libros, que son con frecuencia muy asertivos. No estoy de acuerdo con la idea de que esta sociedad, llamada así, en principio por Deleuze, en realidad Deleuze lo toma de un autor norteamericano, de Bourdieu, si no me equivoco, que la llamada sociedad disciplinaria, ¿no? haya sido
por decirlo así, superadas, ¿no? Como tampoco estoy de acuerdo con la idea que la contradicción de capital y trabajo ya ha sido también superada. Todas esas cosas que Hans sostiene, yo no lo estoy de acuerdo con él. Ahora sí estoy de acuerdo con esa idea que ha mencionado usted al final, de que hay la tendencia, diría yo, triunfante, a que cada cual se convierta en el manager de sí mismo, con la idea del self-promotion y todo esto. Eso sí es evidente. Creo que el lenguaje de la vida cotidiana lo deja traslucir. Éxito, ¿no? Es una manera de despedirse muy curiosa, ¿no? O bye, ¿no? No hasta luego, sino nos vemos, sino bye. Ese bye siempre me ha sonado muy sospechoso. Como bye, síguelo por ahí, síguelo. No te detengas ni a preguntarme ¿todo bien? ¿No? Todas estas maneras de expresarse que tienen que ver con una sociedad de lo desechable. Lo interesante es estudiar, porque este es un momento para pensar y estudiar, no meramente para hacer cosas, a eso me refería también. No, hay que hacer algo, pues, cállate, siéntate, piensa, eso es todo lo que hay que hacer. No, hay un afán de hiperactividad que puede ser muy confuso ante este monstruo que es un monstruo, que se nos impone. ¿Por qué no pensar que ese monstruo, de ese monstruo se hace cómplice cada uno? Eso decía un poco, eso no está allá afuera, esto está acá adentro. Si ya esa delimitación entre estas fuerzas que nos oprimen y estas fuerzas interiores que resisten, eso no es un buen esquema. No me parece acertado. Es adentro y está afuera. El gran matemático Mobius, acuérdate de la cinta Mobius, lo de adentro afuera y afuera adentro, puso en perspectiva una gran aportación. Es que esa interioridad ha sido ya asaltada, no solamente por la tecnología, sino por el capital. El capitalismo, en ese sentido, es el digno heredero del cristianismo. De hecho, en God We Trust, ¿no? El capitalismo es una especie de captura de la interioridad que ha hecho posible que cada cual, sin proponérselo, se convierta en cómplice del capital. Y por lo tanto, ahora hay que pensar las cosas de otra manera. Ya no basta con decir, me viene, acá está, volverse casi paranoico, ¿no? Hay que ver las cosas de un amplio margen. De hecho, no de un amplio margen, un ámbito donde los márgenes nunca están definidos, donde siempre están ampliándose o estrechándose, según una regla de juego que en el fondo nadie controla. Porque ahí viene lo interesante de esta época. En las llamadas sociedades de control no se controla nada en última instancia. Es una época delirante. Deleuze le llama así. No hay nada más delirante que el capitalismo. Y dice Deleuze, lo curioso del capitalismo es que está atravesada su racionalidad por una irracionalidad terrible que la rebasa. Entonces esta es una época idónea para entender nuestra condición humana. Y ahí es que no solo las humanidades, las ciencias, en todos sus ámbitos. Por eso es el llamado que hay que hacer aquí, ¿no? A ver esto de una perspectiva ya no multitrans o interdisciplinaria, sino una perspectiva, le llamaría yo, integradora. La palabra integradora tiene que ver con el cálculo integral y la diferencial. De tanto yo he hablado con mi querido Eduardo Forastier. Tiene que ver con la manera de integrar lo que al mismo tiempo se está todo el tiempo diferenciando. No hay incompatibilidad ninguna entre lo uno y lo otro, por el contrario. Ahí donde la integridad se lleva a cabo, la diferencia aparece y surge, pero con una
claridad y un despeje de pensamiento que no tiene nada que ver con la necesidad de ser diferente, que es otra cosa, esta tendencia, ¿no? Ahora hay que ser diferente y todo el mundo quiere ser diferente, todo el mundo termina siendo igual, es una cosa patética, ¿no? Entonces, ahí está el que, o sea, es un poco, la experiencia universitaria tiene que volver a ser la experiencia entre estudiantes y profesores en un salón de clase, punto, nada más. Y eso es posible, volviendo al planteamiento de la profesora. Eso es posible en la medida en que el profesor o la profesora esté convencido de lo que hace. Si ese profesor o esa profesora no está convencida, una cosa es estar convencido de lo que hace, otra cosa es ser creyente. Una cosa es tener convicción, otra cosa son las creencias, son cosas muy distintas. En filosofía hay profundas convicciones, pero una vez usted empieza a creer, la cosa se pone ahí peligrosa. Aquí no hace falta creer en nada, de hecho no hay que creerse nada, hay que ser un perfecto incrédulo. Pero las convicciones son necesarias, indispensables para dar a entender eso que vale la pena. Y esas convicciones no se tienen que dar solamente en las humanidades. Tienen que dar un profesor de física que tendría que hablar no solamente de las fórmulas lógicas matemáticas con toda su extraordinaria belleza, sino por qué surgen y por qué a fulano se le ocurre esto, por qué a Max Planck se le ocurrió lo que se le ocurrió, y cómo los celulares solamente se explican con lo que a este señor se le ocurrió. O sea, esto es un celular y uno sabe lo que son las leyes de la mecánica cuántica, pues entonces vamos a empezar por ahí. Entienda lo que es un celular aprendiendo un poquitito de lo que es la maravilla de la mecánica cuántica. A eso que yo me refiero. Y eso ya no es una cuestión de facultades o departamentos, ni de avalúo, ni de técnicas pedagógicas. Y volvemos a lo mismo, ese convencimiento. Sin ese convencimiento no hay entusiasmo. Sin ese entusiasmo, pues en realidad lo que hay es una reproducción de saberes que nos llevan nada más que al hastío y al aburrimiento. Y a tener que coger un examen, tomar una nota y sacar un título. Encima PhD, sin haber estudiado en su puta vida filosofía. Porque eso es otra cosa. Todos son PhD, pero jamás han tomado un curso de filosofía, y filosofía significa philosophy doctor. Es que eso es una cosa avergonzada. O sea, que eso es increíble. PhD, y jamás toman un curso de filosofía. En psicología se da un curso de filosofía al final, que se llama Fundamento Filosófico de la Psicología. Madre mía. Al final, y lo querían quitar. Es ridículo, ¿no? Pero todos son PhD. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, hay que denunciar lo que Louis Debord, ¿se acuerdan en la sociedad de espectáculo? Llamaba la sistemática falsificación de la vida que lleva a cabo el capitalismo. El horizonte ético, político y estético que yo he hablado aquí tiene como referente entender y no solamente repudiar la lógica del capital. Hay que entender cómo funciona esto, como lo intentó hacer Marx, que lo entendió muy bien. Hay que volver a leer a Marx, no para ser marxista, por favor. Dejemos ya a Fidel Castro tranquilo, ¿no? Con su maravillosa aportación, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ya no hay que ser, eso es maravilloso, ya no hay que ser marxista para leer a Marx, no hay que ser cristiano para leer al maravilloso Agustín. Ya no es necesario ser nada ni ser nadie. Simplemente hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Y para eso no hay planes, no hay, ¿cómo se llama esto? Modelos. Eso es lo que yo pienso. Y creo que eso es posible, no solamente en la universidad, en toda la sociedad y en cualquier espacio donde los seres humanos en algún momento nos encontremos. Yo creo que hay que rescatar eso, y eso es posible, aunque sea con unos amigos en un bar. He hecho los bares, lo más que he hecho de menos de mi complutencia son los bares. Pero aquí no se puede beber cerveza, porque la presidencia... Hay una ley en la presidencia. O sea, ¿ustedes qué bonito sería en la Facultad de Humanidades con un buen bar?
los bares en Madrid, sobre todo en Madrid, impresionante, ¿no? Sé que en toda España, pero sobre todo en Madrid, es que son lugares de encuentro. En la crisis económica en España, todo anda mal, pero los bares están pero muy fecundos y fructíferos. Y no es alcoholismo, es amistad. Es la amistad. Sin esa amistad y sin ese amor, y eso es la filosofía, no hay pensamiento posible. Y para eso no hay que estudiar filosofía, es lo que quiero decir. O sea, hacerse una carrera en filosofía, ni tener un PhD. Lo que hay que hacer es proponerse hacérselo y hacerlo. Y ya está. O sea, uno va a un tren urbano y entonces viene alguien ahí, ¿verdad?, a ofrecer un papelito y me dice, ¿pero para qué usted me ofrece esto? No, es que el Señor, ¿usted cree en Dios? Usted a esta altura no se ha enterado que Dios ha muerto, así le digo yo. Y claro, ese alma la de Dios. Pero entonces, de vez en cuando esas intervenciones, vamos a llamar así, socráticas, hay que hacerlas, ¿no? O un testigo de Jehová, pero testigo de Jehová, ¿qué significa la palabra testigo? Testículo. ¿Ustedes saben qué viene de testículo? Ustedes son los cojonudos de Dios. Entonces uno le dice eso, un testigo de Jehová, y entonces ahí se acabó la... ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué hacen testigos de Jehová? Ellos son creyentes y están tratando de convencerte de que este es el fin de los tiempos. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer cuando esa gente han tomado literalmente? Aquí frente a la mesa. Uno no va a despreciarlos ni nada, pero si hay que cuestionarlos, se les cuestiona. A eso es que yo me refiero. O sea, es importante dar un espacio para una palabra que recupere en todo momento, no en la universidad y no excepcionalmente, sino en todo momento, la dignidad del pensamiento. Eso es lo que hoy en día está más amenazado hoy, la dignidad del pensamiento. Eso es algo que todo el mundo debería proponerse como tarea llevar a cabo. Y eso rebasa por completo la frontera y los límites, digamos, vamos a ponerlo así, físicos, de las escuelas, las universidades, etc. Es una tarea maravillosa que apenas está empezando. No es cuestión de ser pesimista ni optimista. Ninguna de esas palabras yo las acepto como válidas. Y menos la palabra esperanza, que me parece que no da el clavo. Esperanza, bueno, allá el peor recurso, decía Walter Benjamin, la esperanza es el último recurso de los desesperados. Tampoco se trata de esperanza, se trata de algo más que está ahí todo el tiempo. Creo que gracias por estar aquí, por escuchar. Gracias a todos por haber venido y les recuerdo que esto va a redundar en talleres y en actividades más concretas donde podamos discutir en grupos más pequeños en el futuro. Gracias.